María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, te presenta el santo de hoy, 25 de mayo, San Beda, el Venerable, patrono de los historiadores. Historiador y doctor de la Iglesia, nacido en el año 672 o 673 y muerto en el año 735. En el último capítulo de su gran obra sobre la historia eclesiástica del pueblo inglés, Beda nos contó algo de su propia vida, prácticamente todo lo que sabemos de él. Sus palabras, escritas en el año 731, cuando su muerte no estaba demasiado lejos, no solo muestran la sencillez y piedad características del hombre, sino que arrojan la luz sobre la compasión de la obra por la cual se le recuerda mejor en todo el mundo. Y escribió así: y es así que, muy interesado en la historia eclesiástica de Bretaña, especialmente en la raza de los ingleses, yo, Beda, sirviente de Cristo y sacerdote del monasterio de los benditos apóstoles San Pedro y San Pablo, el cual se encuentra en Quermouth y Harrow, en Northumbria, con la ayuda del Señor, he compuesto, cuando he logrado recabar de documentos antiguos, de las tradiciones de los ancianos y de mi propio conocimiento. Nací en el territorio del monasterio ya mencionado, y a la edad de 7 años fui dado, por el interés de mis familiares, al reverendísimo abad Benedicto Biscop, y después a Ceofrid, para recibir educación. Desde entonces he permanecido toda mi vida en dicho monasterio, dedicando todas mis penas al estudio de las Escrituras, a observar la disciplina monástica y a cantar diariamente en la iglesia, siendo siempre mi deleite el aprender, enseñar o escribir. A los 19 años fui admitido al diaconado y a los 30 al sacerdocio, ambas veces mediante las manos del reverendísimo obispo San Juan de Beverley, y a las órdenes del abad Ceofrid. Desde el momento de mi admisión al sacerdocio hasta mis actuales 59 años, me he esforzado por hacer breves notas sobre las Sagradas Escrituras, para uso propio y de mis hermanos, ya sea de las obras de los venerables padres de la Iglesia o de su significado e interpretación. Después de esto, Beda inserta una lista de indículos de sus anteriores escritos y finalmente termina su gran obra con las siguientes palabras: y os ruego, amoroso Jesús, que así como me habéis concedido la gracia de tomar con deleite las palabras de vuestro conocimiento, me concedas misericordiosamente llegar a ti, la fuente de toda sabiduría, y permanecer para siempre delante de vuestro rostro. Es evidente, en la carta de Beda al obispo Egberto, que el historiador visitaba ocasionalmente a sus amigos durante algunos días, alejándose del monasterio de Harrow, pero salvo esas raras excepciones, su vida parece haber transcurrido como una pacífica ronda de estudios y oración dentro de su propia comunidad. El cariño que ésta le tenía queda manifiesto en el conmovedor relato de la última enfermedad y la muerte del santo, legada a nosotros por Corber, uno de sus discípulos. Su búsqueda del conocimiento no fue interrumpida por su enfermedad y los hermanos le leían mientras él estaba en cama, pero la lectura era reemplazada constantemente por las lágrimas. Puedo declarar con toda verdad, escribe Cuthbert, sobre su amado maestro, que nunca vi con mis ojos ni oí con mis oídos a nadie que agradeciera tan insensatamente al Dios vivo. Incluso el día de su muerte, la vigilia de la Ascensión en el año 735, el santo estaba ocupado dictando una traducción del Santo Evangelio. Al atardecer, el muchacho Wilbert, que la estaba escribiendo, le dijo: ¿hay todavía una oración, querido maestro?
que no está escrita? Y cuando la hubo entregado, el muchacho le dijo que estaba terminada. Habéis hablado con verdad, contestó Beda. Está terminada. Tomad mi cabeza entre vuestras manos, pues es de gran placer sentarme frente a cualquier lugar sagrado donde haya orado. Así sentado puedo llamar a mi Padre. Y así, sobre el suelo de su celda, cantando, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, y el resto, exhaló su último aliento. El calificativo venerabilis parece haber sido agregado al nombre de Beda antes de haber transcurrido las 2 generaciones posteriores a su muerte. Por supuesto, no existe una autoridad anterior que corrobore la leyenda repetida por Fuller acerca del monje torpe, que al componer un epitafio sobre Beda se quedó sin palabras para completar la frase Hat Sout Infosa Bedae, osa, y a la mañana siguiente se encontró con que los ángeles habían llenado el espacio con la palabra venerabilis. El calificativo es utilizado por Alcuin, Almalaris y al parecer por Paulo el Diácono. El importante consejo Hachet de 835 lo escribe como venerabilis et modernis temporibus, doctor admirabilis Beda. Este decreto se mencionaba especialmente en la petición que el cardenal Wiseman y los obispos ingleses enviaron a la Santa Sede en el año 1859, rogando que Beda fuera declarado doctor de la Iglesia. El tema ya había sido discutido antes de la época de Benedicto XIV, pero no fue hasta el 13 de noviembre de 1899 que León XIII decretó que el 27 de mayo toda la Iglesia debía celebrar la fiesta del venerable Beda, con el título de Doctor Ecclesiae. Durante toda la Edad Media se había celebrado en Nueva York y en el norte de Inglaterra el culto local de Santo Beda, pero la fiesta no era tan popular en el sur, donde se seguía la liturgia del Saron. La influencia de Beda entre los eruditos ingleses y extranjeros fue muy grande, y probablemente habría sido mayor si los monasterios del norte no hubieran sido devastados por las invasiones danesas, menos de un siglo después de la muerte de Beda. En innumerables formas, pero especialmente por su moderación, amabilidad y gran visión, Beda se distingue entre sus contemporáneos. En lo referente a erudición, indudablemente fue el hombre más sabio de su tiempo. Una característica muy notable, observada por Plummer, es su sentido de propiedad literaria, una particularidad extraordinaria en su época. Él mismo anotaba escrupulosamente en sus escritos los pasajes que había tomado prestados de otros e incluso rogaba a los copistas de sus obras que conservaran las referencias, una recomendación a la que ellos pusieron muy poca atención. A pesar de lo elevado de su cultura, Beda aclara repetidamente que sus estudios están subordinados a la interpretación de las escrituras. En su De Chematibus lo dice así: las sagradas escrituras están sobre todos los demás libros, no sólo por su autoridad divina o por su utilidad, pues son una guía hacia la vida eterna, sino también por su antigüedad y su forma literaria. Tal vez el mayor tributo al genio de Beda es que con una convicción tan desprovista de compromiso y tan sincera de que la sabiduría humana es inferior, haya podido adquirir tanta cultura verdadera, aunque el latín fue para él una lengua todavía viva, y aunque no parece haber volteado constantemente hacia la era de Augusto, de la literatura romana, que preservaba modelos más puros de estilo literario que la época de Fortunato o San Agustín, ya sea por genio natural o por el contacto con los clásicos. Beda es extraordinario por la relativa pureza de su lenguaje
y también por su lucidez y sobriedad, especialmente en temas de crítica histórica. En todos estos aspectos presenta un marcado contraste con Saint Alden, quien se aproxima más al tipo celta.